Dios, hermano, hermana, sea bienvenido, bienvenida. Qué bueno que vino una vez más en la tarde. Yo creo que el Señor, nos va a hablar una vez más. Y quiero ministrar sobre ese tema de esfuérzate en vivir en el Espíritu Santo, porque sabemos que hay una guerra interna en el ser humano. Usted ya ha leído la palabra, la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Usted quiere hacer el bien y la carne no quiere hacer el bien. Y hay una guerra interna. Y bueno, ¿quién va a ganar? Bueno, el que se esté alimentando mejor. Si la carne, esa va a ganar siempre, o si no, si es el espíritu, ¿verdad? Es el que va a estar prevaleciendo. Es por eso que es importante que entendamos que hay una guerra interna en el ser humano, es una pelea. Cuando usted se pone a pensar que va a llegar a la iglesia ese día, el enemigo va a poner mil y mil y miles de cosas para que usted no logre llegar. Entonces, gloria al Señor que ya estamos aquí, gloria a Dios que llegamos, alcanzamos a llegar. Esa es una gran bendición porque el Señor quiere eso en nosotros, que seamos valientes, que nos estemos esforzando cada día por buscarle o por agradarle. Entonces, yo creo que es mejor que nos estemos esforzando por ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? De Dios, que por la carne. Porque si nosotros no nos estamos esforzando por dejarnos guiar por el Espíritu Santo o gobernar, entonces la carne siempre va a ser de las suyas. La carne siempre va a estar ahí ganando. Cada vez que usted quiera compartir la palabra de Dios a otra gente, la carne le va a decir, no, es que estás muy cansado, no vayas. Y así va a ser. Así continuamente va a estar la carne contra el espíritu. Pero yo creo que si usted alimenta el Espíritu Santo siempre le va a dar para que usted camine en lo correcto, o lo va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Entonces no va a tener ningún problema, no va a batallar. Pero si usted, aleluya, está dejando que la carne haga de las suyas, la carne, hermano, hermana, la va a desviar a lo correcto, a lo espiritual, porque la carne no quiere nada de Dios. Esfuérzate en vivir en el Espíritu Santo. Esforzar es del griego agonizomai, que es luchar, del castellano agonizar. También se traduce con el verbo esforzarse. Vivir del griego sau, que es vivir, estar vivo. Espíritu del griego pneuma, que denota en primer lugar el viento, relacionado con pneu, que es respirar, soplar. También aliento, luego de forma especial el espíritu, que a semejanza del viento es invisible, inmaterial y poderoso. Santo del griego hagiasmos, que es santificación, que significa separación para Dios o es de Dios, es el estado que de ello resulta, o la conducta apropiada por parte de aquellos así que son separados para el servicio de Dios. O sea, aquí está hablando de la palabra santo, o que es apartado para el servicio o para Dios. Entonces, hermano, vamos a entrar, amén, en nuestro texto base, y está ahí en Romanos 8:1. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Romanos 8:1, ¿ya lo tiene? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta tarde. Ayúdenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias en este día, te pedimos que seas tú, Señor eterno Dios, que nos bendigas, Dios, en esta tarde, que sea tu Santo Espíritu, Señor, bendiciendo nuestras vidas, que no vuelva vacía, Padre, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Asimismo, los que tal vez puedan mirar o escuchar esta palabra, también puedan ser bendecidos en esta tarde.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice un fuerte amén. Ninguna condenación, la palabra condenación se emplea de forma exclusiva en situaciones judiciales como lo opuesto de la justificación. Se refiere a un veredicto de culpable y al castigo exigido por ese veredicto. Ningún pecado que un creyente pueda cometer en el pasado, el presente o el futuro puede contar en su contra, porque el castigo pleno fue pagado por Jesucristo y la justicia divina fue impulsada al creyente o al Hijo de Dios. Ningún pecado revierte en servicio legal divina. Los que están en Cristo, es decir, todo cristiano verdadero, estar en Cristo significa que está unido a Dios o está unido con Él. Entonces, hermano, no hay ninguna condenación. Pero ¿para quiénes? Los que están en Cristo. O sea, en Cristo quiere decir que están unidos a Cristo. Hacen la voluntad de Cristo, viven para Cristo, están haciendo lo que dice Jesucristo. Y también está diciendo los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto, hermano, que está hablando aquí Pablo, que dice conforme al Espíritu, está diciendo que no se dejan gobernar por la carne, no se dejan sujetar por el viejo hombre, sino que están tratando, se están esforzando por vivir conforme al Espíritu Santo, que es el único que cada día te está guiando a toda verdad, toda justicia, porque el Espíritu Santo no quiere que te pierdas. El Espíritu Santo te está guiando, te está alertando cuando te estás desviando, y el Espíritu Santo te redarguye y te dice, no, ese camino que estás llevando no es correcto, tienes que empezar una vez más a volver al camino recto, al camino que te va a llevar a la vida eterna. El Espíritu Santo alerta, te dice, mira, el semáforo está muy rojo ya, ten cuidado y regrésate al camino recto. Es cuando el Espíritu Santo te está guiando a la verdad. Y ahí, hermano, empezamos a vivir una vez más como antes. Porque aquí está poniendo el ejemplo que ya no andemos, dice, conforme a la carne. O sea que ya no andemos conforme lo que la carne antes nos pedía, le dábamos. Conforme lo que deseaba la carne, eso le dábamos. Andábamos para acá, para allá, porque la carne quería hacer eso. Le agradaba, le gustaba. Pero dice, ahora ya no, ahora vas a vivir conforme al Espíritu, que es lo que te va a guiar para que tú sigas caminando en ese camino estrecho, en ese camino angosto, donde es difícil caminar, pero ahí te va a ir guiando el Espíritu Santo. La carne te dice, mira, no te preocupes tanto, ya Dios pagó el precio por ti, ya no te preocupes, ya está saldada la cuenta, ya no hagas nada. Entonces, ¿por qué dice Pablo? Por las Escrituras, esforzaos a entrar, esforcémonos a entrar. Quiere decir que vamos a esforzarnos para hacer la voluntad del Señor. Es cierto, el Señor ya hizo todo en la cruz del Calvario para que nos dé vida eterna, pero nosotros como humanos, como cristianos, tenemos que también poner nuestra parte. No le vamos a decir al Señor, Señor, ayúdame a orar. No, porque eso lo podemos hacer. Ayúdame, Señor, a ayunar. Eso lo podemos hacer nosotros. El Señor va a hacer lo demás. El Señor te va a fortalecer tu vida a través de ese ayuno. Pero el Señor, ¿verdad?, está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Verdad? Entonces, porque a veces le echamos la culpa, ¿no?, a la carne. Es que esta carne, es que Pablo lo dijo, y yo quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Pablo lo dijo. ¿Se imagina Pablo, que era un hombre entregado a Dios? Sí, pero eso fue cuando inició su ministerio. Acababan de orar por él, Ananías, y luego se puso a predicar la palabra. Y empezó él todo eso, pero ya después
Él mismo daba consejo, dice, hey, vivan en el Espíritu, no conforme a la carne. Entonces, hermano, es importante que nos demos cuenta cómo estamos viviendo, si conforme a la carne o conforme al Espíritu. Yo creo que todos queremos conforme al Espíritu, ¿no? Hay una ilustración, la señal del Espíritu Santo. Y dice este teólogo, la evidencia de que una iglesia está llena con el Espíritu Santo no es principalmente las lenguas o los milagros, sino el amor, el perdón, amar al prójimo, el gozo y la santidad. Como el gran teólogo Conner acostumbraba a decir, lo que importa más no es cuánto más alto saltamos cuando tenemos el Espíritu, sino cuán derecho caminamos cuando descendemos al suelo. Aquí este teólogo está poniendo ese ejemplo, ¿verdad? Del verdadero, la verdadera señal, perdón, del Espíritu Santo. No, es que no, nadie habla en lenguas, entonces no, el Espíritu Santo no está. No, la señal más fuerte es esa, que se amen unos a otros, que se perdonen unos a otros, que oren unos por otros, que estén en comunión unos con otros, que haya ese amor verdadero, sincero en el corazón. Esa es la manifestación del Espíritu Santo que se está moviendo. Se están perdonando unos a otros, ahí está la manifestación. No cuánto salta uno. Bueno, aquí no danzamos, ¿verdad? Pero donde danzan hasta arriba, casi 2 metros de altura. Y dice, no es tanto lo que brincamos, sino que cómo nos conducimos aquí en la tierra, o sea, cómo vivimos, cómo nos estamos conduciendo. Y esa es la manifestación del Espíritu Santo. Realmente eso es. Estemos gritando, Rambo quema la rama seca y hablar en lenguas, todos están hablando, pero no se aman ninguno. Mejor, ¿verdad? Que nos estemos perdonando unos a otros, nos amemos unos a otros, y de esa manera se va a mirar que el Espíritu Santo se está moviendo. Vamos a seguir leyendo las Escrituras ahí mismo en Romanos 8, del 4 al 6. Amén, ya lo tiene. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, hermano, aquí es claro una vez más, no andamos conforme a la carne, o sea, no estamos viviendo conforme a la carne. Y no es una omnomisión, sino que es una declaración que se le aplica a los hijos de Dios, a los creyentes. Andamos se refiere a un estilo de vida. Son los hábitos cotidianos y la manera de pensar que caracterizan a la persona como teniendo vida nueva, puesto que todo cristiano verdadero es habitado por el Espíritu. Todo cristiano manifestará el fruto que produce en su vida. Los que son de la carne, bueno, son todos los que no son creyentes. Piensan, este verbo griego se refiere a una orientación básica de la mente, una mentalidad que incluye afectos, procesos mentales y voluntad propia de una persona, un individuo. Los que son del Espíritu, pues todos los que son verdaderos creyentes. Entonces, hermano, aquí Pablo una vez más está reafirmando que los que se ocupan en la carne, o sea, los que se ocupan definitivamente en vivir conforme a la carne, morirán, o sea, porque se van a desviar, se van a enfriar porque están ya conforme a la carne. Pero dice, si viven conforme al Espíritu, vivirán. O sea, van a seguir buscando lo espiritual, van a seguirse esforzando
por vivir como a Dios le agrada. Y eso es algo hermoso en el cristiano, porque está tratando de hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad, o no lo que creo o lo que pienso. Dice, porque los que piensan en la carne, entonces estos que piensan en la carne, pues definitivamente ya el Señor definitivamente ya no está ahí, porque se imagina, ya no están pensando en lo espiritual, sino que piensan ahora en la carne, o lo que diga la carne, eso hacen, porque la espiritualidad se ha ido, hermano. Entonces es importante que analicemos nosotros, que si estamos nosotros viviendo conforme al Espíritu, bueno, tenemos que vivir conforme al Espíritu, es obedecerle, es esforzarnos por hacer su voluntad. Y dice, bueno, los que piensan en la carne van a morir. Entonces, hermano, Dios no quiere que nadie muera. Dios quiere que nosotros vivamos para siempre, pero eso depende de nosotros. Si nos dejamos guiar por la carne nos va a ir desviando cada día hasta que totalmente estemos desviados. Es como una pared. Si no le ponen plomada, esa pared aparentemente se ve muy derechita, pero a la hora de ponerle la plomada en general, el plomo va a llegar hasta abajo, pero hay un espacio así, como de unos 10 centímetros. ¿Y qué se puede hacer ahí para que la pared sea parejita? Bueno, esos 10 centímetros hay que meterle mezcla, ¿no? Para que se empareje bien. Pero empezó bien de abajo, ¿no? Pero se empezó a estar un poco más desviado hasta que llegó hasta arriba. Así es, hermano, cuando empezamos en la carne, ahí empezamos poco a poquito, hasta cuando ya nos demos cuenta que totalmente ya pensamos en la carne, totalmente ya no estamos pensando para nada en lo espiritual. Ya ni en la mente se nos viene ya de orar, ni se nos viene en la mente ya de leer la palabra de Dios, porque ya pensamos en la carne y vivimos conforme a la carne. Entonces la carne nos gobierna, la carne nos dice qué hacer, la carne está ahí a todo lo que da, y ya lo espiritual, hermano, ya está decayendo totalmente y necesitamos despertar, porque la carne no nos va a dar nada bueno. Necesitamos esforzarnos por vivir en el Espíritu, y de esa manera vas a poder levantarte una vez más y continuar los caminos. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. La gloria es para Cristo, aleluya. No andemos ya conforme a la carne, hermano, hermana, ya no, sino que conforme al Espíritu. Y el Espíritu, cuando usted le diga, Señor, yo quiero vivir conforme al Espíritu, entonces, hermano, lo que va a pasar es que el Espíritu Santo le va a empezar a redarguir. Cuando usted no lee, le va a empezar a redarguir su corazón, le va a hacer sentir mal porque usted no oró ese día, porque queremos vivir conforme al Espíritu. Y si vamos a vivir conforme al Espíritu, bueno, vamos a dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. Entonces yo creo que es mejor volver a las sendas antiguas, como dijo el pastor Irving, una vez más volver al primer amor, regresar otra vez para continuar este camino tan largo que es el camino de Dios. Vamos a seguir leyendo Romanos 8 del 9 al 11, ahí mismo. 9 al 11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros, en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, hermano, aquí podemos estar mirando, se refiere el Espíritu Santo cuando mora es en casa propia. El Espíritu de Dios establece su morada en cada persona que confía en Jesucristo. Si no existe evidencia alguna de su presencia, por el fruto que Él produce, una persona no tiene el derecho de declarar a Cristo como Salvador y Señor. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu humano está vivo o es vivificado y así puede manifestar justicia verdadera. El Espíritu Santo debe morar en nosotros para que nos guíe a toda verdad. Entonces, hermano, podemos mirar que aquí una vez más está reafirmando la palabra de Dios. Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces si mora en nosotros, quiere decir que se van a mirar esos frutos. Si el Espíritu Santo realmente mora en nosotros, se nos va a hacer fácil hacer la voluntad de Dios. Se nos va a hacer fácil conducirnos en lo correcto o estar en oración. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y si no está, yo creo que es necesario que se lo pidamos. Es necesario que le pidamos a Dios que nos mande el Espíritu Santo para que nos guíe, para que pueda guiar nuestras vidas y de esa manera podernos conducir a lo espiritual o vivir en el Espíritu. Es como estar en su propia casa. Por eso dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo. Es su casa, es su hogar. Es por eso que este cuerpo debe de estar santificado, debe de estar limpio, porque es santo el que va a morar ahí. Es el Espíritu Santo, no es cualquier cosa. Y si es santo, quiere que ese lugar sea santo, nada más para que Él esté ahí en ese lugar santo. Entonces, si no está, hermano, es importante que le pidamos a Dios que Él nos los mande. El mismo Señor lo dijo, que Él sí iba a ir, pero que iba a mandar el Consolador en su nombre, del Padre en su nombre, para que estuviera en el ser humano, o para que el ser humano no estuviera solo en la tierra, sino que tuviera un guía, que es el Espíritu Santo, que es Dios también, que es Dios también, y nos está guiando cada día. ¿A dónde, hermano, nos guía? Bueno, a la verdad, a la justicia, a lo correcto, a lo que tenemos que hacer. No a lo que uno quiera hacer, sino que a las cosas de Dios, a lo que el Señor quiere que hagamos. Y a eso nos va a estar guiando el Espíritu Santo. ¿A cuántos quiere que el Espíritu Santo lo guíe? ¿Verdad que todos queremos, todos anhelamos, porque es un gozo saber que ahora este cuerpo antes era para el pecado, para la maldad, para lo más vil. Ahora no, ahora Dios habita ahí dentro y es un gozo ser parte ahora de la obra de Dios. Y es un gozo que ahora el Señor pueda morar a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Pero no es para que nos sintamos más grandes que otros, no. Es para que nos guíe el Señor o nos guíe el Espíritu Santo a toda verdad. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya, una vez más. Amén. El cuerpo, como estamos diciendo hace un momento, en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu humano es lo que se vivifica o es lo que agarra la fuerza a través, amén, del Santo Espíritu. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Romanos 8,
del 14 al 15. Hay un poquito más adelante y dice la palabra de Dios de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, hermano, si estamos nosotros tratando de vivir como a Dios le agrada, es cuando realmente vamos a manifestar que somos hijos de Dios. ¿Cuándo, hermano? Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahí podemos reflejar que somos hijos de Dios. Pero cuando nos dejamos gobernar por la carne, entonces no somos hijos de Dios, porque estamos viviendo conforme a la carne, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, eso sí, son hijos de Dios. Si usted quiere ser un hijo de Dios, déjese guiar por el Espíritu Santo. Mire, hermano, lo va a llevar a lo espiritual. Lo va a llevar para que usted sea un mejor cristiano, una mejor cristiana. Eso es, hermano, lo que Dios quiere para nosotros. Hacer morir las obras de la carne. El apóstol dice que el Espíritu nos suministra la energía y el poder necesario para matar nuestros pecados de forma continua y gradual. Un proceso que nunca termina en esta vida. El medio que el Espíritu utiliza para iniciar y sostener este proceso es nuestra obediencia fiel a los mandatos sencillos de las Escrituras. Cuando está diciendo guiados por el Espíritu, los creyentes son guiados por medio de impresiones o impulsos mentales. No son guiados por medio de impresiones o impulsos mentales que suministran dirección en las decisiones de la vida, no, sino que la Biblia nos enseña esto en absoluto. Más bien, el Espíritu de Dios guía o dirige a sus hijos de manera objetiva y a veces mediante las circunstancias, pero más que todo, por medio de la iluminación o aclaración divina de las Escrituras, para que nuestra mente pecaminosa e infinita pueda entender la palabra de Dios. Los hijos de Dios, siempre que una persona experimenta la guía del Espíritu de ese modo, tiene la certeza y la seguridad que Dios la ha adoptado en su familia. Entonces, hermano, los que son gobernados o los que son guiados por el Espíritu Santo, es una certeza de que el mismo Señor, amén, Él nos ha dado esa oportunidad ahora ser como de la familia de Cristo o ser hijos de Dios. Entonces, hermano, es un gozo, una alegría que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Que te dejes guiar, hermano, por el Espíritu Santo cada mañana, en la noche, cuando te vas a acostar. Antes de acostarte, ponte a cuentas con el Señor. Y ese es el Hijo de Dios, la hija de Dios, que no se cansa de orar, no se cansa de pedir al Señor, de leer la palabra, de escudriñarla. No se cansa porque es guiado por el Espíritu de Dios. No se está dejando llevar por la carne. No está diciendo, no, es que estoy ahorita muy ocupado. No, está dejándose guiar por el Espíritu Santo y es el Hijo de Dios, la hija de Dios, que quiere seguir creciendo. Denle un fuerte aplauso una vez más al Señor. Aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Amén. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios,
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada vez que una persona confía en Cristo para su salvación, experimenta una participación espiritual en la crucifixión del Señor y su victoria sobre el pecado y la muerte. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El viejo hombre del creyente queda muerto. Después de haber estado con Cristo, el hombre nuevo o la nueva identidad del creyente tiene el privilegio de que Cristo more en su interior y lo capacite con poder de lo alto para vivir en él. Se entregó a sí mismo por mí, que es la manifestación del amor de Cristo por el creyente a través del sacrificio y muerte en la cruz. Entonces, hermano, ya no vivo yo, dice Pablo. ¿Por qué ya no vive yo? Ya no vivo yo. Bueno, porque ya no hace su propia voluntad, sino que ahora hace la voluntad de Dios. Lo que la carne le dice, él no le hace caso. Lo que le resta es hacer la voluntad de Dios. Quiere decir que ha sido redimido, ha sido tocado, ha sido cambiado por el poder de Dios. Es una nueva criatura. Por eso dice, ya no vivo yo. Porque Pablo, sabemos quién fue Pablo. Entonces él perseguía a las iglesias. Entonces él no era una persona que digamos que amaba mucho a su prójimo. Los arrastraba y los forzaba a blasfemar, como dice la palabra. Por eso dice, ahora dice, ya no vivo yo. O sea, ya no hago lo que yo hacía antes. No, yo hago la voluntad de Dios. Y entonces, hermano, así nosotros, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es hora de ir a alabar al Señor. La carne no quiere, pero ya no vivo yo. Ahora me levanto y voy a alabar al Señor porque es tiempo de adorarle. Es tiempo de darle gloria al Señor, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora la carne ha sido aplastada, o el viejo hombre que es viciado de pecado, de maldad. Ahora el nuevo que está dentro de nosotros, que es conforme a la imagen de Dios, ese es el que se está renovando cada día. Ya no vivo yo. Nos hace falta decir esas palabras, hermano. Ya no vivo yo, sino que Jesucristo vive en mí. O sea, Jesucristo está dentro de nosotros y Él quiere que hagamos su voluntad, no nuestra voluntad. Denle un fuerte aplauso una vez más al Señor, aleluya. Hay victoria, aleluya, en Cristo Jesús, porque Él está con nosotros. Y sí se puede, hermano, esforzándonos cada día. Sí se puede alabar al Señor. Sí se puede, aleluya, buscar a Dios. Sí se puede hacer su voluntad. Sí se puede, aleluya, hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Solamente lo que nos queda es que tengamos la voluntad de hacerlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es lo único que nos hace falta. Negarnos a nosotros mismos y las cosas van a cambiar. Cada día tenemos que estar esforzándonos por vivir en el Espíritu. Cada día tenemos que estar agarrando fuerza en el Espíritu. ¿Para qué, hermano? Para seguir adelante. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder seguir adelante. La carne nos va a llevar la carne, a las cosas de la carne. Yo creo que es importante, hermano, que nos esforcemos para vivir conforme al Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Gálatas 3:3. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros,
lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Aquí, hermano, está hablando a los Gálatas y le está diciendo, tan necios sois. Está impactado. Está impactado porque el texto que habla un poquito más atrás está hablando de que ellos estaban haciendo realmente la voluntad de Dios. Realmente ellos estaban obedeciendo a Dios, a la palabra. Dice, ¿qué es lo que les fascinó para ahora ya no obedecer a la verdad? ¿Qué es lo que les pasó cuando ustedes tomaron esa decisión de servir a Dios, de vivir para Cristo y estaban en obediencia? Pero algo pasó en sus vidas que les fascinó más, que ya no están obedeciendo, que ya no están tratando de hacer la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que les fascinó? ¿Qué es lo que les apartó de la verdad? ¿Qué es lo que pasó en sus vidas, en sus corazones? Pablo está impactado porque él pudo mirar al principio que sí había obediencia, que sí había entrega, que sí había, aleluya, esa obediencia a Dios, pero pasó el tiempo, después ya no estaban obedeciendo. Y dice, ¿qué es lo que les pasó? ¿Qué los hechizó? ¿Qué los embrujó? ¿Qué es lo que les fascinó? Hermano, porque Pablo conocía a sus discípulos. Entonces, hermano, y aquí un poquito ya subió de tono Pablo, y ahora le está haciendo como tipo preguntas. O sea, ella dice, bueno, ¿tan necios sois? O sea, comenzaron en el espíritu, ahora vas a acabar ya en la carne. O sea, Pablo no podía creerlo. Cuánta facilidad habían sido engañados aquí en la iglesia de los Gálatas. Y le hace una segunda pregunta retórica para reprenderlos por su necedad. Y les dice, comenzando muy bien por el espíritu, pero ahora vas a acabar en la carne. O sea, ya está diciendo, empezaron muy bien, mucha espiritualidad, mucha entrega, los servicios, las actividades, lo que se hacía, ahí estaban, pero dice, yo creo que vas a acabar en la carne porque ya no es lo mismo, ya no estás obedeciendo, ya no estás tratando de hacer lo que tenías que hacer, como al principio la voluntad de Dios. Dice, vas a acabar en la carne. Y pues la carne es la naturaleza caída del ser humano pecaminoso y débil. Pudiera mejorar en algún sentido la obra salvadora del Espíritu Santo, era risible para Pablo. Entonces, hermano, aquí está haciendo esa pregunta, dice, tan necio eras, tan necio eres. Dice, empezaste muy bien con ese entusiasmo, pero dice, ahora vas a acabar con la carne. Yo creo, hermano, que Pablo le preocupó sus discípulos al mirar cómo se estaban comportando, ya no estaban obedeciendo. Ya no era tan hermoso estar ahí en la presencia del Señor, ya no era tan importante estar gozándonos ahí en la presencia del Señor, cantándole a Dios, ya no era tan importante alabar al Señor, cantarle al Señor, orar al Señor, ya no era tan importante. Ahora lo que estaba sucediendo es que ya estaban, dice, vas a acabar, dice, en la carne. Y cuando dice en la carne, hermano, quiere decir que ya definitivamente al acabar en la carne es ya no obedecer ya a Dios, es ya no poner en práctica la palabra, sino que definitivamente es desviarse totalmente o estar ahí, pero ya solamente en la carne. Ya nada nos
nos estimula para recibir la palabra del Señor o para cantarle al Señor, ya no nos mueve nada porque estamos ya en la carne. Y el estar en la carne, hermano, es terrible porque ya no sentimos nada para Dios. Solamente lo hacemos todo lo sabemos hacer, es algo mecánico ya. Estamos ya en la carne. Hermano, ese es solamente un milagro de parte del Señor para nosotros, para que nos vuelva a levantar una vez más y volver al espíritu, a lo espiritual. Y de esa manera poder sentir la presencia del Señor cuando oras, cuando lees, cuando ayunas. Una vez más, necesitamos levantarnos para Cristo. Dice, no vayas a acabar en la carne, porque comenzaron muy bien, estaban muy bien al principio, pero después como que ya no es lo mismo, como que ya no es el mismo que empezó al principio, como en el primer amor o como los primeros días que conocimos al Señor, ya no es lo mismo. Ahora solamente ya es costumbre, como dijo el pastor Irving, y ya no hay nada espiritual en nosotros. Denle un fuerte aplauso una vez más al Señor, hermano. Vamos a leer Gálatas 5, del 16 al 17, ya es el último texto. Gálatas 5, 16 al 17, dice la palabra de Dios de esta manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Realmente, hermano, es preocupante cuando uno ya está viviendo conforme a la carne, porque es una guerra, como les dije hace un momento. Andad mejor en el Espíritu. Todo creyente tiene en su interior la presencia del Espíritu Santo que está dentro de ellos, como el poder personal para vivir de forma agradable a Dios. La forma del verbo griego que se traduce es andad indica una acción continua o un estilo de vida habitual. Andar también implica progreso, pues a medida que el creyente se somete al control del Espíritu Santo y en obediencia responde a los mandatos básicos de las Escrituras, crece en su vida espiritual. Carne, no solo se trata del cuerpo físico, sino que incluye mente, voluntad y las emociones, porque todas están sujetas por igual al pecado. Se refiere en general a nuestra condición humana no redimida. Se oponen entre sí. La carne se opone a la obra del Espíritu y conduce al creyente hacia conductas pecaminosas, que de otro modo no se sentiría compelido a predicar. Mire, hermano, esto es algo que puede suceder cuando nosotros no estamos alimentando el Espíritu. Por eso dice, no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, contra todo lo espiritual, contra el Espíritu que está dentro de nosotros, es contra Él. La carne no quiere orar, el Espíritu quiere que oremos y nos guía y nos dice, es tiempo de orar, es tiempo de leer la palabra. El mismo Espíritu te lo está diciendo. Y la carne te dice, no, no te preocupes. Ya el Señor ya lo hizo todo. No es por obras. Entonces, la misma carne nos está queriendo guiar. Por eso es una guerra, eso es una pelea. Por eso es mejor no satisfacer los deseos de la carne. O sea, no te dejes guiar por la carne. Mejor, hermano, hermana, por el Espíritu Santo. Ese te va a guiar a toda verdad, a toda justicia, para que sigas peleando la buena batalla. Yo creo que es mejor, hermano, que te esfuerces por andar conforme al Espíritu Santo. No te dejes llevar
o gobernar por la carne, porque la carne te va a desviar. El mismo Señor nos dice, hey, mejor en lo espiritual, busca lo espiritual. No satisfagas los deseos de la carne. Mejor busca a Dios. Mejor entrégate a Dios y busca lo espiritual. La carne es una guerra, pelea contra el espíritu internamente y para que tú no hagas lo que quieres hacer. Si tú quieres orar, la carne se va a interponer y no vas a hacer eso porque la carne no quiere. Vas a querer leer y la carne no va a querer y no vas a hacer lo que quieres hacer. Es mejor, hermano, vivir en el espíritu. Es difícil. ¿Por qué? Porque te vas a negar a ti mismo. No es tan fácil como la carne cuando te dice, descansa. Cuando el Espíritu Santo te está guiando, te va a estar llevando a lo correcto, a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, es por eso que te esfuerces mejor en vivir en el Espíritu. Y de esa manera vas a vivir, porque conforme a la carne vamos a morir. Yo creo que es mejor esforzarnos por vivir conforme al Espíritu Santo. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Andad en el Espíritu, hermano, y no satisfaguemos los deseos de la carne. Vamos, amén, a inclinar nuestro rostro con respeto a la palabra de Dios. Yo creo, hermano, que tenemos que esforzarnos en vivir en el Espíritu Santo para seguir adelante. No es fácil, porque nos va a costar lágrimas a veces, que vamos a querer hacer la voluntad de Dios y la carne no va a querer. Pero usted agárrese de Dios, usted busque lo espiritual, porque si vive conforme a la carne, vamos a morir espiritualmente hablando. Pero si vives conforme al Espíritu, vas a vivir, porque el Espíritu Santo te va a estar guiando a toda verdad, a toda justicia, y vale la pena. Vale la pena. ¿Por qué, hermano? Porque vas a mirar en las maravillas del Señor, cómo el Señor te va a ir transformando, cómo el Señor te va a ir tocando tu corazón, te va a ir cambiando, vas a ir avanzando, vas a ir creciendo, vas a ir conociendo más la palabra y de esa manera, hermano, vas a poder disfrutar lo espiritual y te vas a dar cuenta que la carne te estaba perjudicando tu vida espiritual. Yo creo que es mejor, hermano, que vuelvas a lo espiritual. Tal vez en esta tarde le has fallado al Señor y tú dices, yo quiero reconciliarme con Jesucristo. Si es usted esa persona, levante su mano y alguien le va a ayudar para que se reconcilie con Jesucristo y siga los caminos del Señor en lo espiritual, en el espíritu. Amén, gloria al Señor en esta tarde.